Hola, buenas noches. Estamos en la tercera sesión de charlas por un pueblo bicicletero, organizado en conjunto por el Grupo Cultural La Nave en el Camino y la Red Ciudadana Nodo 56. En esta ocasión, bueno, tenemos a dos invitados, a Israel Gutiérrez Alonso y Orlando Siles, pero antes de comenzar la charla con ellos, vamos a ver qué es lo que pasó este fin de semana en relación a las actividades ciclistas, a las rodadas y a las actividades que lleva a cabo Agustín desde el Grupo Cultural La Nave en el Camino. A ver, Agustín, si quieres, platícanos, cuéntanos qué pasó el fin de semana. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, muy buenas noches a Orlando, Isra, Charlie, Said por allá en los controles, gracias. Pues a toda la banda que nos ha estado siguiendo, muchas gracias. La verdad es que pues, se ha generado una muy buena efervescencia como parte de esta jornada, de esta temporada de charlas por un pueblo bicicletero y en general el proyecto por un pueblo bicicletero, pues ha tenido buena aceptación y parte de toda esta campaña son rodadas. Los sábados rodadas por diagnóstico y los domingos rodadas por patrimonio, ya sea por alguna cuestión simbólica, de valor histórico o de valor ambiental. Entonces, ¿qué te parece que arrancamos por la rodada diagnóstico? Por ahí sí puedes soltar un videito que es el live del trayecto. Ah, ¿Qué se hizo? Estuvimos discutiendo una forma de traza sobre Texcoco, sobre todos los pueblos vecinos, y comenzamos en Tlaixpan, bueno, de hecho por ahí se ve, conectando una ruta más o menos ordinaria por parte de la gente, de la comunidad, que conectaría con el oeste de la demarcación o de la región Texcoco, que sería uno de los pueblos, que sería uno de los portales prácticamente ya a la zona eminentemente alta de Texcoco. De hecho, ahí en Tlaixpan estamos sobraditos de los 2.400 metros de altitud y simulando un trayecto a la parte de la cuenca propiamente, que sería el centro de Atenco. El trayecto, bueno, por ahí ahorita sale el resumen, son cerca de 17 kilómetros. Obviamente el recorrido lo hice desde arriba hacia abajo, pues sí hubo tramos donde la velocidad promedio pues, me la aventaba 40 kilómetros por hora, 30, sobre todo el tramo antes de llegar al molino. Ya de ahí pues había que bajarle y someterme pues a lo que uno se encuentra, ¿no? Los altos, los carros, eh, digamos que el tráfico ordinario que uno se enfrenta cuando sale a pasear en bicicleta. El paseo promedio fue de cerca de una hora, llegando a Texcoco, pues se reduce mucho la velocidad. Eh, ya internándose en los poblados entre Texcoco y Atenco, que son San Felipe, la Magdalena, y ya entrar a Atenco, pues empezamos a notar distintos problemas, que de eso se trata la rueda de diagnóstico, ¿no? Pero primero, los conflictos, digamos, de seguridad. En el tramo que refiere más o menos a donde está entre el reclusorio y el Molino de Flores, la calle es muy angosta y es de sorpresa porque casi todos los carros la agarran como alta velocidad y es un tramo de unos 500 metros que no hay justo enfrente del reclusorio. Lo agarran los autos a casi 100 por hora, lo cual pues, es bastante peligroso. De hecho, ha habido muchos accidentes en este tramo, que solamente es una recta, y en la curva para bajar al Molino de Flores, ahí también encontré pues muchísimos conflictos, sobre todo que en la curva los carros rebasan o agarran la curva invadiendo el carril. Entonces, pues, sí significa un peligro latente para quienes andamos en bicicleta. Sí noté que había mucha gente, sobre todo, que se ve que va a sus trabajos con sus portabultos ocupados, con mercancía. Por las horas, bueno, subí a las 8:30, 9 de la mañana, pues sí se ve bastante movimiento. Entonces sí es de notar que además no hay un solo reductor de velocidad y pues ya no está la pintura que separa los carriles y tampoco hay un espacio peatonal, ¿no? Eso es como lo primero que se nota. Pasando ya Molino de Flores para agarrar la ciclovía esa famosa de Camino al Molino, pues yo tuve que cortar justo a la altura de donde está el Colegio Columbia para meterme a San Sebastián, porque ahí hay una parte donde la ciclovía pues no tiene una continuidad y de hecho se vuelve bastante peligrosa.
Entonces hice el recorrido, que sería lo más seguro, meterse hacia San Sebastián, tomar la prolongación de Allende y atravesar todo el centro de Texcoco. Ya ahí prácticamente son las complicaciones ordinarias, sobre todo el principal factor de peligro es el transporte público. Las combis que van haciendo paradas sin tener las debidas precauciones, van echando carreritas incluso en un tramo que va de ¿qué será? La altura de poquito antes de llegar a la estación de trenes y hasta más o menos Fray Pedro, pues van compitiendo ahí para dejar el pasaje y ya irse a su base. Entonces, pues ahí también hay un factor de riesgo, sobre todo por la forma en que se cierran cuando hay ciclistas. Por la hora y también por el día sí hubo bastante ciclista a esa altura del camino. Ya para llegar a Atenco, la sorpresa, bueno, no la sorpresa, lo que ya sabemos todos, ¿no? Hay un gran movimiento ciclista. La gente que hace pues, sus recorridos ordinarios no usan la bicicleta como medio de esparcimiento, es una forma de uso cotidiano para trasladarse, los mandados, cosas muy cotidianas. Y el principal problema que noté y que se nota es que el comercio de prácticamente entrando a Atenco hasta el centro de Atenco invade tanto la banqueta como parte de la calle. Entonces, esto obliga a que los ciclistas tengan que meterse además al rollo vehicular. Eso y que también pues el modo de colectivo con las motocicletas pues también van rebasando, van ganando pasaje y pues sí se vuelve pues un problema latente, ¿no? En cuanto a el trayecto, creo que fue bastante amable en el sentido de que sí se conecta de manera viable este tránsito y sí es bastante viable tener algún proyecto que si bien no confine un carril propiamente como ciclovía, sí al menos genere las condiciones para que conviva pues tanto uno como otro modo de transporte, ¿no? Eso fue la rodada de sábado. No sé, Charlie, ¿a ti qué te pareció el trayecto? Y pues estos comentarios, ¿no? De lo que se tuvo. Sí, pues seguiste una ruta que es que por una percepción, digamos, de lo que se logra ver en las calles cuando uno recorre estas comunidades, hay una comunicación muy fuerte en la parte de la zona de la montaña, de las comunidades desde donde partiste, que es la puerta al resto de las comunidades de la montaña de San Miguel Tlaxpan, y de ahí bajando hacia Texcoco, hacia la cabecera municipal, es una ruta muy concurrida, no solamente los fines de semana, que hay ciclistas de ruta y de montaña, sino también entre semana es un área un camino muy conocido por actividades, intercambios comerciales que hay entre las comunidades y el centro de Texcoco, en la parte de la cabecera municipal. Por otro lado, la continuación hacia Atenco también es un camino con el cual un municipio con el cual hay mucho intercambio de viajes y de actividades que tú lo comprobaste ya el fin de semana, prácticamente describiste todas las problemáticas que te fuiste encontrando en el camino, pero estaría interesante también observarlo, ver qué sucede entre semana, porque como menciono, creo que es el flujo de personas a lo largo de estas comunidades es muy fuerte, no solamente las actividades de desplazamiento, sino sobre todo las actividades económicas, los intercambios económicos que hay entre estas comunidades. Pero bueno, justamente ese es uno de los temas que vamos a platicar con nuestros invitados, y para eso voy a presentarlos antes de comenzar la charla. Y bueno, comienzo con Orlando Siles. Orlando Siles Vega es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2017 participa en el proyecto Derechos Humanos y Derechos del Libre Mercado frente a la crisis del Estado en América Latina, que se desarrolla en el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. En el sector público ha trabajado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Secretaría de Energía. En el sector privado impulsa el bufet Siles y Asociados, del cual es socio fundador. Es presidente del Movimiento Comunitario Chimalhuacense Asociación Civil y es miembro de la Barra de Abogados Electorales de México Asociación Civil.
Desde el 2012 es miembro del colectivo cultural comunitario de Chimalhuacán y ha sido ponente en múltiples foros académicos nacionales e internacionales. Y bueno, ahora Israel Gutiérrez Alonso es ingeniero arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional, es maestro en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en urbanismo por la UNAM con la investigación Movilidad Urbana No Motorizada y su impacto en las unidades económicas locales, es candidato a investigador nacional por el CONACYT, actualmente es coordinador de la licenciatura en Administración y Promoción de la Obra Urbana en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y añadiré que es un invitado de casa porque también forma parte de la red Ciudadana No 56, es desde los primeros días de la red ha estado con nosotros participando en las actividades. Bueno, entonces, yo comenzaría con una pregunta. ¿Cuáles son las actividades que realiza primero el colectivo, del colectivo cultural comunitario de Chimalhuacán? ¿Y qué es lo que se está haciendo a Israel desde la parte académica para el desarrollo de la infraestructura ciclista? Y tenemos a estos dos invitados, tengo que darle como el contexto, porque queremos ver las visiones desde la parte del activismo, desde el trabajo en las calles, y por otro lado desde el trabajo académico, desde la investigación, desde el desarrollo de la ciencia en relación, enfocado a la infraestructura, a la movilidad urbana y a la infraestructura ciclista en particular en este momento. Pero a ver, Orlando, ¿cuáles son las actividades que llevan a cabo desde el colectivo cultural comunitario de Chimalhuacán? Bueno, buenas noches, Carlos, buenas noches, Agustín, buenas noches, Israel. Un gusto estar ahorita con ustedes y saludos a todos los que nos están viendo. Pues desde el colectivo cultural, aquí en Chimalhuacán, impulsamos diferentes actividades, pero específicamente en lo que toca a la movilidad no motorizada. Desde hace 6 años implementamos una rodada que se llama Rodadas Chimecas, la cual se enfocaba en hacer recorridos recurrentes dentro del municipio, pues precisamente como una forma de reapropiación del espacio público, ¿no? Observábamos eso, que la gente no prefiere salir o prefiere salir fuera del municipio, pero no dentro. Entonces creo que esa fue una primera opción. Y pues bueno, a partir de este año y en el contexto de la pandemia, pues empezamos a trabajar desde una plataforma estatal que es la Red Mexiquense por la Movilidad Sostenible, con casi a la par pues está surgiendo pues una red de la zona oriente del Estado de México, y pues precisamente a través de estos de esta experiencia o de esta práctica de la bicicleta en nuestros municipios, pues ya traíamos como todas esas inquietudes que este año pues nos dio la oportunidad de empezarlas a procesar en demandas, de empezarlas a procesar en términos de derechos, y pues eso es lo que estamos haciendo ahorita, como traduciendo toda esta experiencia o toda esta práctica que hemos desarrollado en los últimos años para efecto de materializarla en mejoras a la infraestructura urbana. En ese sentido, pues lo que observamos o lo que empezamos a investigar es pues cuáles son las principales afectaciones para la movilidad en Chimalhuacán. Pues, por ejemplo, lo que nosotros identificamos es que Chimalhuacán, la ruta Chimalhuacán-Patitlán es una de las 15 de alta demanda de la zona metropolitana del Valle de México. Es una de las más caras en términos del valor del tiempo perdido por usuario. Aunque ya lo sabíamos, lo vivimos a diario, pues ya cuando tienes el tiempo de sentarte y empezar a analizar este tipo de temas, pues traducir todo esto a más de la mitad de la población de Chimalhuacán que a diario sale del municipio, creo que sí nos habla de un problema bastante grave. Hay otro dato que es importante tomar en cuenta, que pues hay muchas familias que destinan hasta el 20% del gasto público del hogar en transporte. Entonces, para un municipio como Chimalhuacán, pues creo que pues es momento, ¿no? de impulsar y pues de enarbolar o de echar a andar esta demanda para que se salde una deuda histórica, ¿no? de los gobiernos. Ok. Y Israel, ¿qué es lo que has estado haciendo desde la parte de la investigación, desde el doctorado, en relación a las posibilidades que hay en la movilidad
no motorizada, pero en particular a la movilidad ciclista. Sí, mira, hace 5 años, casi 5 años, empecé esta actividad bastante demandante del doctorado. Ya el año pasado se terminó, y uno de los motivos por los cuales se realizó este posgrado fue precisamente una inquietud por centrarme en un tema, y este tema fue la movilidad no motorizada. En ese sentido, pues hubieron varios hallazgos bastante interesantes a partir del análisis de una ciudad pequeña como lo es Texcoco, ¿no? Se obtuvieron datos que revelan mucho la forma en la cual nuestras ciudades, al menos las pequeñas, menores a 50,000 habitantes, manifiestan una centralidad de equipamientos como las terminales de transporte público, los lugares de abastecimiento de víveres como mercados, unidades económicas. Entonces empieza a haber una centralización de elementos que lo que hacen o lo que fomentan es precisamente la concurrencia masiva de personas, no solamente del área urbana en la cual se ubican, sino de todo el contexto alrededor de ello. Y por lo tanto, pues vivimos problemas muy característicos, exceso de tiempo para recorrer unas distancias cortas por el tráfico que se genera, gran contaminación auditiva, atmosférica, una sobredemanda o una elevación de los precios de renta y de adquisición de bienes en estas zonas centrales de las ciudades. Entonces, lo que se analizaba en ese momento es precisamente qué efectos tienen este tipo de urbanización, pero también cómo empezar pues hacer que empiece a funcionar o a generar una mejor calidad de vida para las personas. Y efectivamente, en estas ciudades pequeñas, una de las principales formas de movilidad sería la ciclista y obviamente la peatonal. Y sí es muy claro que no solamente es necesario tener un conocimiento morfológico de las calles y su estructura en el territorio, sino va más allá de solamente conocer las rutas de acceso o la localización de terminales, etcétera, sino también analizar otros detalles como los espacios de estacionamiento. Finalmente, toda movilidad motorizada inicia y termina en un cajón de estacionamiento. Entonces, ya sea público, ya sea en la calle, ya sea de parquímetro. Eso es algo muy importante que también es necesario controlar en las ciudades, donde los autos se deben de estacionar y también una forma de controlar hasta dónde deben de llegar, ¿no? Para hacerlos un poco más accesibles la ciudad en sí misma y fomentar estos modos de movilidad que resultan ser muy eficientes para unas distancias realmente caminables y aún todavía mucho más accesibles en una cuestión de movilidad en bicicleta. Entonces, esa es una de las primeras partes que podría ahorita mencionar. Y también retomando un poco lo que mencionabas al inicio, que está haciendo la academia, ¿no? Por fomentar este tipo de movilidades. Y creo que está haciendo mucho, creo yo, a partir de la generación de eventos, de coloquios, de intervenciones, pero también algo muy importante es la investigación de los jóvenes. ¿Qué están haciendo los jóvenes con respecto a sus documentos de titulación, sus tesis, sus tesinas, artículos y demás? Entonces, ahí puedo mencionar que hay muy buenos resultados, creo yo, a partir del poco tiempo que llevamos en la universidad, la universidad allí en Chimalhuacán. Y te puedo comentar, por ejemplo, que ahorita están como en proceso, como 4 tesis que hablan sobre movilidad
no motorizada, ¿no? En algunos de los aspectos. Pero ya uno de los muchachos está por presentar su examen profesional y habla precisamente sobre el análisis de la ciclovía en la Avenida Peñón, ¿no? Y la analiza pues desde los diferentes aspectos que directamente intervienen en él. Y pues bueno, ha hecho una investigación más detallada que, claro, pues podemos ir hablando al respecto. Uh-huh. Y justo como lo menciona Orlando, el tema de la movilidad en particular en Chimalhuacán es uno de los temas pendientes, ¿no? de resolver y que son más complicados, no solamente la movilidad ciclista, sino el transporte público y la convivencia con las otras formas de movilidad, los peatones y la infraestructura que ya se ha ido creando. Agustín, no sé si quieres comentar algo, preguntarles a los invitados. No, bueno, pues creo que hay una deuda histórica, no solamente con la región, prácticamente la entidad, el Estado de México, no tengo el dato preciso, tal vez por ahí Israel lo tengas, pero se ha quedado muy, muy, muy atrás en entablar un diálogo que integre las regiones de manera intermunicipal, valga, y también que los últimos años, sobre todo los últimos 2 sexenios, con el boom del posible aeropuerto y con otras mega obras, se dejó completamente de lado toda la parte peatonal y la parte ciclista. En los últimos años ha habido un impulso, una efervescencia por parte sobre todo de las comunidades, de la ciudadanía, por demandar estos servicios. Pero en su perspectiva, en la perspectiva tanto desde la estar demandando, estar pujando para que bajen proyectos, y desde la parte académica, este rezago que ha habido, ¿en qué se ha traducido? ¿No? Es decir, ¿qué significa y qué tan atrasados vamos, pero cuáles serían las posibles oportunidades de estos últimos años, ¿no? Bueno, más bien últimos meses prácticamente. Sí, yo creo que vamos bastante atrasados y sobre todo en esta concepción de las autoridades, ya sea a nivel estatal o municipal, que no le han dado el justo valor a este tipo de movilidad. Bien lo mencionas, existe una demanda creciente de la población por poder tener los medios seguros, accesibles, idóneos para sus comunidades, como es el caminar, el simple caminar. Pero lamentablemente, pues las autoridades han dedicado poco o nada a fomentar este medio de movilidad. Se han enfocado lamentablemente a realizar obra pública encaminada al automóvil. Han tenido la falsa idea de con más carriles de circulación o con más puentes o con segundos niveles, como en el Distrito Federal, van a mejorar la movilidad. Lamentablemente eso ya está visto que no va a suceder. Y creo que para que también sea visible a nivel Estado, es muy importante empezar a trabajar a la microescala, ¿no? Con pequeñas intervenciones que vayan generando dinámicas poblacionales interesantes para fomentar este modo de movilidad. Ciudades pequeñas como la de Texcoco, Papalotla, podríamos tomar ejemplos muy, muy específicos, y creo que esta parte de demanda de la ciudadanía ya es muy evidente. Cada vez se reconoce más o nos ubicamos más accidentes, atropellamientos a ciclistas, a peatones, y la autoridad no pasa nada, ¿no? Es lo como más triste, ¿no? En el Estado de México se creó la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI. Yo lo veo más que quedó como en una carta de buenos deseos con sus directrices y demás, pero realmente no ha incidido prácticamente en nada en mejorar la movilidad en el Estado de México, ¿no? A partir, y creo que se ha tomado solamente como en unión con la Ciudad de México, a partir de una política de castigo, ¿no? Porque se han establecido la liga cuando automovilistas visitan la Ciudad de México y tienen alguna infracción, pues bueno, sí, ya ahí son perseguidos o quedan marcados, ¿no? Pero fuera de eso,
creo que ha habido un rezago bastante importante y creo que la ciudadanía con la mano de la actividad académica y de las universidades podremos ir logrando mucho más foros para que seamos escuchados y también finalmente se puedan implementar. Y creo que es trabajar a la microescala. Orlando. Sí, pues creo que para ver qué tan atrasados estamos, bastaría ver pues, la reciente reforma al artículo 4 constitucional, o sea, que nos plantea que la movilidad debe de tener principios, ¿no? Y estas son pues, las que debe ser en condiciones de seguridad vial, accesible, que sea eficiente, que sea sostenible, que sea de calidad, que sea incluyente y en términos de igualdad. O sea, entonces, pues sí, o sea, creo que ninguno se cumple. Por ejemplo, valdría la pena ver, por ejemplo, lo que comenta aquí el doctor, es que tan está pensado la movilidad en términos de vehículos motorizados que no hay un paso seguro para peatones y ciclistas en todos los límites de Chimalhuacán. O sea, si tú quieres cruzar de Chimalhuacán a Nezahualcóyotl, no hay un paso seguro para peatones y ciclistas. Y pues casi en similares circunstancias pasa hacia el lado de Chicoloapan, donde los ciclistas o peatones tienen que cruzar la carretera federal México-Texcoco en condiciones muy inseguras, ¿no? Tampoco hay pasos seguros. Entonces creo que esa es una limitante para un municipio donde sale la mitad de la población a diario. O sea, creo que es pues muy grosero, los datos son muy groseros, ¿no? O sea, nos ponen un panorama bastante crudo y pues, nos deja la pregunta de qué han hecho todos estos años, ¿no? O sea, ¿por qué dejar tan atrás o por qué dejar de lado este tema tan importante que es la movilidad? Y pues así como lo planteaba el doctor, pues sí, la movilidad pues es el motor, ¿no? Es lo que mueve la economía dentro de una localidad. Entonces, si mejora la movilidad, creo que mejoraría el desarrollo, ¿no? Y justamente se coló por ahí el sonido de un motor que es, hay que luchar contra años y años de lobby del motor, del automotor, que ha ocupado mucho del presupuesto y ha demandado mucho de los gobernantes que se han enfocado a la construcción de infraestructura en esa área, ¿no? Pero también hay muchas resistencias, y ahí por ahí va algo que les quisiera preguntar. En estas resistencias que podemos encontrar, no solamente en autoridades, sino también a veces en comerciantes que se resisten y piensan que la creación de infraestructura para peatones, para ciclistas, incluso el mejoramiento del transporte público, ellos tienen la percepción de que pudiera afectar sus ganancias comerciales, económicas. Y por otro lado, también los vecinos, también no son pocas veces en las que podemos encontrar resistencias para la creación de infraestructura ciclista, de ampliación de espacios peatonales, de ampliación de banquetas, incluso de la introducción de arbolado urbano que haría más habitable el entorno por el cual transitamos todos los usuarios de la calle, pero no son pocas veces en la que también los mismos vecinos también tienen alguna resistencia para poder desarrollar esta infraestructura, y esto obviamente lo ven los políticos, si la población misma no está totalmente convencida de estos cambios, no le entran de lleno. Pero a ver, ¿qué es lo que significaría la creación de infraestructura para la movilidad sustentable, para la movilidad saludable y para la movilidad que sea hacerlo de una forma más eficiente, la parte ciclista, la parte peatonal, pero sobre todo la ciclista, que es la que estamos hablando en este momento? ¿Qué es lo que significaría en términos de reducir la posibilidad de la ocurrencia de accidentes o de incidentes viales? ¿Y qué es lo que significaría también en términos de desarrollo económico, que fue como la última parte, las últimas frases en las que se quedaron, en relación a cómo convencer, por ejemplo, a autoridades, a comerciantes y vecinos de que esta infraestructura es parte de un proyecto de desarrollo de las comunidades, de los municipios y de las ciudades?
¿qué aporta la infraestructura ciclista ya cuando se desarrolla en términos de desarrollo social y de desarrollo económico y de inhibir los hechos, los incidentes viales, la violencia vial en las calles? ¿Cómo lo podríamos traducir esto? Yo creo que esta situación que se vive en las calles, yo creo que las personas lo han identificado como un riesgo, ¿no? Andar en bicicleta se convierte en una posibilidad para hasta perder la vida, ¿no? El caminar, una posibilidad para ser agredido, asaltado o atropellado por un vehículo. Entonces, creo que las personas, una gran limitante, y de hecho se vio en la investigación que realicé, una limitante muy importante ha sido y será hasta que no cambie la posibilidad de un accidente, ¿no? Para las personas que andan en bicicleta, eso ha limitado mucho la posibilidad de generar dinámicas de transporte cotidiano, ¿no? Entonces, en muchos casos se ha quedado como una actividad que es medianamente segura cuando se anda en grupo de ciclistas, cuando son muy visibles y se ha limitado eso. Por otra parte, ¿qué impacto podría tener el fomento de estas movilidades, las no motorizadas? Pues creo, y se determinó de esa manera, que tendrían un impacto bastante importante en cuestión de distribuir o reordenar posiblemente las unidades económicas, o sea, los negocios. Porque básicamente los negocios están donde más personas pasan, ¿no? Donde tienen la mayor posibilidad de ser vistos y que se han adquirido sus bienes y servicios. Pero precisamente por eso se concentran en donde los flujos están predominantes y duran buena parte del día. Entonces, ¿qué sucedería con distribuir esta movilidad a lo largo de las ciudades, crear nuevos polos de conexión, nuevos polos de desarrollo económico, y reubicar los espacios de estacionamiento? Y creo que la cuestión de las unidades económicas al menos se podría empezar a incidir de manera importante en esta nueva relocalización de ellas. Y por lo tanto, pues podríamos traer consigo una distribución de la actividad económica en el territorio. Y es muy claro, por ejemplo, en el uso de suelo del Centro Histórico Cultural que tiene la cabecera del municipio de Texcoco, se concentran cerca del 60% de las unidades económicas. De toda esa área se concentran en ese uso de suelo. Y que ese uso de suelo corresponde al 20% del territorio del área urbana. O sea, todo está centralizado. Y hay otra característica donde están las avenidas principales y obviamente donde hay un mayor flujo de personas, tienen un porcentaje muy cercano de unidades económicas por manzana, muy parecido a Central. Entonces, estamos hablando de que se ubican en esas zonas las unidades económicas, entonces, por lo tanto, los flujos sí inciden de manera muy importante en esta localización económica en las ciudades. Pues sí, bueno, creo que sí tiene que ver con esto, ¿no? Fomentar el comercio de proximidad, que tú vayas en tu bici y que te puedas detener donde tú quieras, ¿no? En cambio, si vas en carro, pues es más difícil encontrar un estacionamiento y prefieres seguirte, ¿no? Entonces creo que eso de guardarle espacio al automóvil para que se pueda parar en tu negocio, en realidad pues, lo que estás haciendo es evitar a ese comercio de proximidad. Exacto. Creo que otro aspecto importante o que genera como una falsa idea pues es el tema de la velocidad. Porque, pues por ejemplo, lo que estamos checando es que la velocidad promedio para alguien que transita, por ejemplo, en este caso de Chimalhuacán a la Ciudad de México, es de 8 kilómetros por hora en hora pico. A veces, cuando está muy lleno, se supone que esta velocidad reduce hasta 6 kilómetros. Cuando la velocidad promedio en una bicicleta es de 15. Entonces,
si cambiáramos esta lógica de pensar que vamos a llegar más tarde en bicicleta, cuando en realidad ahorita en las condiciones en que estamos sería lo más rápido y eficiente y saludable, entonces creo que es así como que podríamos avanzar hacia otro punto, ¿no? Y pues considerando que es mucho más barato este tipo de movilidad. Y otro aspecto que tampoco se está considerando, pues, también el gobierno, ¿no? O sea, de acuerdo yo creo que estuve leyendo cuando en todo este proceso que hemos estado impulsando, el IMCO dice que de acuerdo a lo que ellos registraron en 2019, el gasto en infraestructura será 10 veces mayor en 2030. Entonces, si seguimos en esta tendencia del uso del automóvil, en realidad ni el dinero va a alcanzar y pues no sabemos de dónde va a salir ese recurso para poder sufragar toda esta movilidad en términos de movilidad motorizada, que pues no es saludable y no es sostenible. Entonces, pues creo que es momento de pues tomar las riendas de este tren, ¿no? O sea, que parece que va descarrilando, ¿no? Porque pues, ahorita estamos en medio de una contingencia sanitaria, pero también estamos en una crisis climática. Entonces, pues creo que es un tema bastante, bueno, es un tema de coyuntura en toda la década. Uh-huh. Y justo, bueno, tenemos algunos comentarios que se refieren a un poco a esto. Por ahí Tere Ochoa nos dice, antes de la pandemia se imaginaban que se lograría todo este movimiento colectivo de la zona oriente. Eso lo menciona Tere Ochoa. Ahorita hacemos quizá algún comentario sobre esto. Y dice Elena Rodríguez, creo que se tenía o tiene la idea de que el automóvil es un símbolo de estatus en todos los ámbitos. Por eso la prioridad a la movilidad del automóvil. Y como lo mencionaba Orlando, hace un momento, los recursos que nos están acabando, no son la parte de los energéticos para que se muevan los automóviles, en la parte ambiental, obviamente tiene una afectación el uso del automóvil, en la contaminación, en la parte del impacto a la salud pública, a lo que representa, por ejemplo, en este momento la crisis sanitaria y la vulnerabilidad de la población ante este evento, ¿no? La situación previa que ya existía de cómo estaba nuestra población en su calidad de vida en las ciudades y en relación a las enfermedades cardiovasculares, entre otras situaciones. Pero por ejemplo, también el espacio que utilizan los automóviles, el espacio que utilizan los automotores, también es un espacio limitado que ya tampoco lo podemos seguir saturando a partir de esta forma de movilidad urbana. ¿Qué comentarios podríamos hacer también de lo que pregunta el primer comentario, de lo que se menciona en el primer comentario, de si esto... ¿qué estaba ocurriendo antes de la crisis sanitaria? Que de hecho sí estaban ocurriendo cosas. La crisis sanitaria vino como a acelerar este proceso, pero sí estaban generándose iniciativas desde la crisis sanitaria. ¿Qué podemos hablar acerca de esto? Adelante, Orlando. Bueno, pues es muy breve, ¿no? O sea, creo que la crisis sanitaria aceleró lo que dicen cuando menos 10 años, estas demandas que, pues bueno, se preveía que en 10 años apenas iban a empezar a cuajar, y creo que eso es lo positivo de esto, que nos hizo darnos cuenta de golpe que estamos en un ¿cómo se llama? Un sistema de inmovilidad urbana. Entonces creo que pues es buen momento para empujar este tema y pues sí, darle mayor sustento a todo lo que ya se venía trabajando desde años atrás. O sea, sí, no es un tema nuevo, pero es un tema que costaba mucho trabajo, ¿no? Era un tema con calzador, ¿no? Que pues todos le huían, que nadie quería entrarle, y pues hoy vemos que la reforma constitucional pues se aprobó casi en todos los casos por unanimidad, ya sea en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y en los congresos locales. Entonces creo que pues nadie quería aventarse el paquete, pero pues ya no hay de otra. Y yo creo que una parte que vino a, digamos, a ayudar la pandemia fue bajar este discurso un poco a la población y que la población se diera cuenta que es muy importante tener
espacios al aire libre seguros, que pudiera ser seguro andar en bicicleta, andar en la calle caminando, tener los espacios suficientes para hacerlo, y creo que esto fue una parte importante, vino a marcarlo, ¿no? Porque ya es una necesidad, ¿no? Finalmente, las familias que viven en pequeños departamentos o en pequeñas casas, pues es muy complicado que vivieran esta pandemia dentro, ¿no? Y era preciso generar espacios o tener espacios cercanos a los domicilios para poder desarrollar alguna actividad mínima, aunque sea al aire libre. Entonces creo que eso vino a apoyar un poco, pero la otra parte que sí es un poco preocupante es que la población realmente visibilice la movilidad en bicicleta como una real opción de desplazamiento, ¿no? Tal vez con desplazamiento a gran distancia no es posible de inicio a fin con la bicicleta, pero sí puede ser un eslabón de la movilidad, ¿no? Es muy común en otras ciudades, sobre todo las europeas, que puedas llegar y salgas de tu casa con bicicleta, llegues al metro, la puedes dejar ahí, vas en transporte público o vas en autobús, llegas a tu destino, puedes usar tal vez otra bicicleta, una de renta, y puedes hacer el mismo recorrido de regreso. Y lamentablemente aquí en México pues tenemos muy pocos casos en ese sentido. La Ciudad de México lo ha tratado de realizar, pero todavía no se ha cumplido como el objetivo de que sea accesible a toda la población. Solamente en las partes como turísticas o que tienen algún interés en ese sentido, pues se ha logrado, pero realmente generar corredores o circuitos ciclistas en la ciudad de interconexión con el transporte público, pues creo que todavía falta mucho para lograr eso, ¿no? Ok. Justo uno de los comentarios que hablaba, el de Elena Rodríguez, sobre el símbolo de estatus que representa el automóvil. Yo veo que, por ejemplo, muchas familias que comienzan, muchas familias jóvenes, es muy común ver que comienzan a habitar en pequeños departamentos, y uno de los elementos que más destaca fuera de las calles de donde viven es el automóvil, el carrote como algo que tiene que representar una mejoría o un buen comienzo de una familia. Y adentro se vive en espacios reducidos, en espacios poco habitables, y lo que mencionaste hace un momento, Israel, o Orlando también, sobre las condiciones de habitabilidad en el espacio en el que nos tuvimos que confinar, y que quedó demostrado que no cumplía con las condiciones de habitabilidad mínimas, ¿no? En un espacio que tuvimos que trabajar, comer, hacer prácticamente toda la vida, estudiar en ese mismo espacio, que no estaba cumpliendo con esas condiciones. Pero estaba dado también porque lo que, digamos, la forma en la que está conformada, como se ha conformado la ciudad en estos espacios de traslado de la zona de vivienda a la zona de trabajo, a la zona de estudio, estaban enfocados a que se diera a partir del automóvil. Pero como también de lo que mencionaste hace un momento, Israel, de cómo se da esta situación de movilidad, que tienen opciones reales de movilidad urbana, cómo podemos dignificar estas formas de transporte en México, y que representen no solamente por la infraestructura que lo haga seguro, sino también porque para contrarrestar lo que significa el automóvil como un símbolo de progreso, como un símbolo de estatus, como un símbolo, como una cuestión aspiracional, digamos, de las personas, y que más bien aspiremos a vivir, a tener una buena calidad de vida en una adecuada, en calles habitables y en una ciudad que realmente represente una buena calidad de vida para todos sus habitantes. ¿Cómo podríamos ir en contra de esa dinámica? Incluso, Agustín, ¿qué piensas acerca de estas posibilidades? Bueno, es que justo creo que ahí es donde se asoma un ámbito en el que quizá un poco la academia ha quedado atrás, que es el trabajo de mediación con la gente, el trabajo de estar concientizando y participando. Es decir, podríamos desgastarnos horas hablando de las bondades de la bicicleta,
las cuestiones de contaminación que se reduce, cuestiones económicas. Hace rato veía un documental sobre Byung-Chul Han, sobre las sociedades fatigadas, ¿no? Que se la viven o no la vivimos todo el tiempo con el display, ahora más por la pandemia, y un tanto de cosas más, pero en tanto que no exista un trabajo que no lo van a hacer las instituciones, que es el de invitar a la gente a que salga a las calles, a que conozca el espacio, a que lo camine, lo transite, se va a dar cuenta de que necesita mejores condiciones en el espacio para que éste tenga un mejor diálogo y por ende una mejor calidad de vida. De hecho, una de las actividades que tuvimos el domingo, por ejemplo, de ir a conocer un espacio que se cree en el imaginario, que está seco, que no tiene vida, que un montón de cosas más por cuestiones mediáticas y políticas en torno a que ya no se hizo el aeropuerto, pues mucha gente llegó. La verdad es que fue una rodada en la que participamos varios colectivos de la región, y se dio cuenta y se quedó impactada por la gran cantidad de vida que existe, ¿no? Los datos, que por cierto un saludo a Laura que nos está escuchando de Hoch, Aleteos de la Cuenca, se quedó impresionada de saber que miles y miles de individuos, de aves, llegan a una ciénaga que es un espacio bien chiquitito, ¿no? Ya en comparación de lo que era el lago. Pero a lo que voy es que este tipo de circunstancias o de espacios difícilmente se habrían conocido si no existe un trabajo de mediación, y ahí es donde entra la urgencia y pertinencia de las sociedades organizadas, de las asociaciones civiles, de los colectivos, como se está tratando de generar, para engranar, articular de una mejor manera lo que tenemos y que se está perdiendo porque no lo estamos viviendo. Es algo, creo que es fundamental también en la discusión de la infraestructura urbana. La gente en los últimos años, por lo menos ubico los últimos 30 años, antes era salir a la calle como sinónimo de esparcimiento. Los niños juegan en la calle, ¿no? El niño está de vago en la calle, pero la calle era un espacio de convivencia, y después, por un fenómeno también de inseguridad bastante pues radical, sobre todo hace 20 años, el espacio, la calle, ha significado, o sea, ha sembrado en la ideología o en la mentalidad de la gente como algo peligroso, en todos los sentidos, no solamente porque te van a asaltar, no solamente porque está oscuro, sino porque también te van a atropellar, porque no hay banquetas, porque no hay condiciones para que puedas salir a jugar, para salir a jugar, niños o grandes, ¿no? En general. Y esto es un cambio de paradigma que creo que tendríamos que volver a señalar, ¿no? ¿Cómo generamos que las condiciones en la calle vuelvan a ser seguras, o sean seguras para que la gente lo transite, y se generen estos cambios, ¿no? No solamente la bicicleta como arma bueno, la puedes usar, es más efectiva en las ciudades, sino como la bicicleta como una parte de tu extensión, ¿no? Y el ir a pie como una opción, no sé, creo que fue en Guadalajara, donde obligaron el transporte público a que estuviera a ciertas cuadras del centro, por un lado, para tratar de eliminar el tráfico, pero también se activó, entonces se hicieron como corredores semipeatonales, o por lo menos la gente transitaba más las calles, y nada más eran unas cuantas cuadras, ¿no? Y esto creo que también incentiva mucho en las localidades pequeñas a que la gente reconozca el espacio como suyo y lo transite a pie o en bicicleta. Entonces creo que también falta mucho este trabajo que se está retomando, sobre todo con la pandemia. Paradójicamente nos ha como acercado un poco, y nos ha permitido respirar y hacer una pausa para ver que muchas cosas estaban faltando, ¿no? Sí, nos ha puesto ojos más críticos. Israel, si quieres. Sí, un poco de lo que comentaba Agustín, y sí, efectivamente la academia ha quedado, digamos, con una deuda hacia la sociedad, pero creo que se ha dado a partir de varios elementos que han repercutido mucho, y yo creo que en esta parte de una sociedad muy individual, en la que se mira siempre el beneficio propio antes del colectivo, en un desconocimiento de las autoridades
que no voltean a ver a la academia como una posibilidad para poder generar nuevas dinámicas de funcionamiento al interior del territorio. Y también la academia ha fallado en esta cuestión de generar espacios de interacción entre los jóvenes y la sociedad. Entonces, creo que en esto los profesores también tenemos bastante, digamos, responsabilidad, porque deberemos de ser nosotros, desde la academia, en fomentar este tipo de actividades en las que los jóvenes salgan a investigar, salgan a conocer, pero también salgan a generar vínculos entre la sociedad y la universidad. Y creo que esta parte sí es muy importante y lamentablemente, como dice Agustín, la inseguridad está muy fuerte, está muy... y no solamente la inseguridad como de que te pueda asaltar o hacer algo en la calle, sino también la inseguridad de la comunidad. Es muy característico en algunas zonas, en algunos municipios, que si no eres de ahí o vas a observar o vas a analizar su colonia, pues existe un rechazo, ¿no? Para qué va a hacer esta persona, qué van a hacer estos alumnos. Entonces creo que falta esa unión, esa comunicación para que pueda la academia incidir en transformar o mostrar algo de lo que se puede hacer y con una adecuada planeación o con un adecuado análisis de la zona, ¿no? Muy bien. Orlando. Bueno, yo quisiera, por ejemplo, agregar en este tema, el último comentario que hice de analizar la zona y un poco vinculándolo con el tema de la seguridad y pues, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, pues sí, estamos en una región bastante complicada en términos de seguridad y, pues bueno, también especialmente para las mujeres. Lo que estaba checando es que desde Catepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, en 2019 se lanzó la segunda alerta de género. O sea, en 2015 el Estado de México es el primer estado que a nivel nacional tuvo una alerta de género. En 2019 se tuvo que lanzar una segunda alerta de género. Entonces, un poco también podríamos entender que hay mucha resistencia precisamente porque la gente no quiere caminar en la calle, porque la gente no quiere rodar en la calle, porque sí estamos en un lugar bastante inseguro. Pero también es que el tema de la seguridad pues se ha dejado se ha dejado prácticamente de lado, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, en el tema de la infraestructura, pues generar corredores, generar pasos seguros, promover más vigilancia, pues ayudaría a potenciar otro tipo de movilidad alternativa, pero también económica. Entonces creo que pues sí tendríamos que ver en dónde estamos parados, pero también ver todo lo que no se ha hecho, ¿no? O sea, todo lo que se ha dejado de hacer para promover lugares seguros, ciudades seguras, y que esto es una de las, creo yo, es una de las mayores limitantes para que la gente se atreva a moverse en bicicleta o a moverse a pie. Muy bien. Justamente sí, la parte de la inseguridad de las posibilidades digamos, de esta violencia, no solamente vial, sino de la violencia que hay en nuestras calles por diferentes, son muchos factores los que han deteriorado nuestros espacios públicos, y eso sucede yo creo que en todo México, ¿no? O sea, también lo que mencionaba hace un momento Agustín, creo que nosotros somos toda una generación que todavía jugó en las calles, con relativa seguridad y confianza, que todavía quizá algunos fuimos caminando a la escuela de niños sin compañía, y llegamos igual de regreso a casa sin compañía, pero esto se ha ido deteriorando prácticamente en todas las ciudades y hemos renunciado muy fácilmente a esa calidad de vida que teníamos de poder salir y disfrutar el espacio de las calles, ¿no? A partir de no solamente la seguridad en relación a los asaltos o a las cuestiones
criminalística, sino también a las cuestiones viales, al espacio que han ido ocupando los coches. Ahora, ¿cómo ya también han ido esbozando una idea de cómo podemos conciliar las perspectivas de la academia y del activismo? Un poco Israel ya mencionó que la vinculación que tendrían que tener los estudiantes en sus desarrollos de sus trabajos y de reconocer el entorno, el contexto en el cual se habita, y de que eso incluso sea parte de la formación de sus trabajos profesionales. Y desde la parte también del activismo, Orlando, creo que tienes bastante que decir en ese sentido. Tienes también un trabajo académico, un trabajo sobre todo en el desarrollo de algunos textos, de algunas participaciones académicas, y eso también tiene un reflejo en la parte del activismo. ¿Cómo podemos vincular más, estrechar más esa relación entre la academia y entre la parte del activismo ciudadano en los espacios en los espacios públicos de la ciudad, tomar espacios públicos de la ciudad? Pues yo creo que tiene que ver con eso que mencionaba Israel. O sea, que pues uno como estudiante pues tiene que voltear a ver a su comunidad, estrechar lazos, y cuando menos esa ha sido la experiencia del colectivo. O sea, a través de desarrollar diversas actividades, de ponernos de acuerdo tan siquiera para hacer la salida a rodar, eso ya es una vinculación comunitaria, pero también es una vinculación académica, porque por ejemplo en el colectivo pues hay pues, bueno, mujeres y hombres que tienen diferentes perfiles, ¿no? Ya sea en comunicación y periodismo, ya sea en ingeniería, en geografía, en relaciones internacionales. Pues no es que necesariamente tenga que, o sea, todo, bueno, sea un requisito para estar aquí, pero lo positivo es que podemos, que hay puntos de convergencia donde podemos entrelazar o podemos mezclar esos conocimientos para generar un impacto positivo en nuestras comunidades. Entonces creo que esa es sería la mejor forma. O sea, creo no vería otra más que echar mano, o sea, ponerse a trabajar cada uno en sus comunidades. Pues creo yo, es que a mí me gusta mucho cómo resolvía un poco esto que parecería ser un acertijo, ¿no? Dussel decía, pues, ¿por qué mirar a la comunidad? ¿O por qué dejar de lado este aspecto individual, ¿no? Entonces decía, pues simplemente porque le da sentido a la vida, ¿no? O sea, el hecho de estar en una comunidad, de poder ser parte en términos, no solo como una pertenencia superficial, sino más bien espiritual y un poco en términos pues, antropológicos. Creo que esto permite vivir la vida de otra manera, ¿no? Vivir la comunidad de otra manera, y esto hace que pues, todo sea más rico. O sea, simplemente pues conocer al vecino es algo interesante. Creo que con el paso del tiempo también la academia nos aleja, porque muchos se van a estudiar, por ejemplo, cuando vamos en Chimalhuacán, pues algunos se iban a estudiar fuera de Chimalhuacán, ¿no? Entonces durante, ¿qué será? 3, 6, hasta 9 años, había personas de Chimalhuacán que no convivían con los vecinos de Chimalhuacán. O sea, se podían encontrar en la Ciudad de México, en Texcoco, en otros municipios, pero aquí no se comunicaban. Entonces creo que para muchos de los que estamos en el colectivo, pues eso sí fue algo, pues que sí nos despertó bastante interés, porque pues, no era como posible desaprovechar tantas, ¿cómo decirlo? Pues tanto potencial, ¿no? Que tenemos en nuestras comunidades, porque a veces muchos se preguntan, ¿y cómo podemos resolverlo? ¿O quién podrá ayudarnos, no? Y en realidad las personas están ahí, ¿no? Pudiendo dar alguna parte de su tiempo libre, ocupándola con sentido, ¿no? Ocupándola de manera eficiente, pues para generar impactos positivos en nuestras localidades. Creo yo que eso sería, pues mirar cada uno en su casa, ¿no? En su comunidad. También una vez, igual otro comentario de Dussel, le preguntaba a un conferencista en Europa, ¿no?
Le preguntaba sobre el tema del holocausto, si no veía que fuera algo similar con lo que pasó en América, ¿no? Con la conquista, ¿no? Con la colonia. Entonces le decía, bueno, yo estoy hablando por lo que me tocó vivir y en el contexto en el que estoy. Ese asunto les toca a ustedes resolverlo. Entonces creo que desde la academia, pues es lo mismo, ¿no? O sea, como decir, bueno, pues ¿quién va a resolver el problema de Chimalhuacán? Pues no tenemos que esperar a que llegue, o sea, pues sería bueno, ¿no? Que alguien llegara y te dijera, aquí está la respuesta. Pero en realidad creo que nosotros la tenemos que buscar y la tenemos que promover. Y lo positivo es que pues, ya no solo es Chimalhuacán, sino más bien estamos platicando ahorita, como estamos en este panel, a nivel regional, o sea, ya estamos como planteando pues el tema de Nezahualcóyotl, Texcoco, Chimalhuacán, Iztapaluca, Chicoloapan, o sea, ya es como, pues vamos a ponernos a impulsar o a trabajar esto que nos falta, ¿no? Sí, a escala metropolitana. Bueno, hay algunos nuevos comentarios, voy a leerlos también para darle voz a quienes están siguiendo la transmisión. Dice Pablo Jiménez, el uso de bicicleta para distancias cortas es más viable para dejar de usar transporte motorizado. Para moverte 3 kilómetros o 5 kilómetros, pero moverse para ir a trabajar distancias largas no es tan opcional. Usar una bicicleta. Primero sería incómodo, depende de la ropa que uses y posteriormente las condiciones climatológicas. Lo que debe pasar es ir de la mano con un buen sistema de transporte como metros, trenes, etcétera, etcétera. Y nos menciona David Saltillo Luna, si en un futuro se le da prioridad a la bicicleta dentro de las ciudades, esto puede causar un rediseño de la ciudad. Seguramente impactan en la condición de vida en la ciudad. Dice Darieni SG, sabemos que a pesar de que vivimos en lugares de poca seguridad, ¿qué tipo de seguridad se debería implementar para que la bicicleta sea un medio de transporte seguro? No sé si quieran comentar algo acerca de lo que se ha mencionado en nuestros comentarios. Creo que el primero que habla acerca de las distancias, de la distancia que se puede recorrer en las distintas formas de movilidad urbana, caminando, qué tanto es atractivo, cómodo, seguro hacerlo, bueno, no solo seguro, sino qué tanto es viable hacerlo caminando, en bicicleta, y qué tanto ya después tenemos que hacer, que tender a la multimodalidad, al intercambiar diferentes formas de movilidad urbana y que incluso el transporte público se transforme también, no solamente en las calles, sino el transporte público puedas pasar por una transformación para integrarla, otras formas, digamos, subir la bicicleta y a la siguiente estación poder impulsar la micromovilidad, que es ya, digamos, de las distintas estaciones, bajarse y desplazarse ahora sí en bicicleta o caminando, o en otras opciones. Pero, ¿qué sucede con esto de las distancias? Ya cuando estamos hablando justamente ahorita de la escala metropolitana, de la comunicación entre los distintos municipios, de la integración de nuestros distintos municipios, ¿qué participación tiene la bicicleta en la integración de la región ya oriente del Estado de México? En estos momentos yo creo que tiene muy poca esta movilidad regional a partir de la bicicleta, pero creo que ha sido una gran limitante lo que acabas de mencionar, Carlos, la falta de medios de transporte públicos que realmente posibiliten la movilidad en bicicleta, porque pues es muy probable que si alguien va en su bicicleta y la deja tal vez en la terminal de transporte, seguramente cuando regrese no va a estar ahí, ¿no? O sea, no hay las instalaciones, no hay los medios, no hay prácticamente nada que asegure que la bicicleta esté ahí. Entonces, creo que para fomentar la movilidad ya regional y que la bicicleta sea un eslabón más en esta movilidad, sí tendría que haber las circunstancias, los elementos, el equipamiento, para que sí se pueda realizar ese modo de movilidad. Lamentablemente, y creo que ahorita podremos ir incidiendo en una movilidad cotidiana a partir de la bicicleta, pero en distancias cortas. Se habla mucho de una distancia más o menos de 5 o 6 kilómetros que se puede hacer entre 15, 20 minutos andando en bicicleta, más o menos. También hay que entender que debe de haber unas situaciones o circunstancias en el territorio
muy características para que se pueda usar la bicicleta como un modo real y accesible a la población, y esto es las pendientes, ¿no? Una ciudad con unas pendientes mayores al 5%, pues ya empieza a ser un poco complicado para la población, porque efectivamente, ¿cómo vas a ir a la oficina, tal vez con traje o con ropa de vestir y usar la bicicleta, ¿no? De ahí se convierte en algo ya pues operativo, ¿no? De la realización de este modo de movilidad, pero podría ser factible, y de hecho como lo realizan en otras ciudades, es la bicicleta es un eslabón más, un eslabón seguro, un eslabón que conecta la vivienda con el equipamiento de transporte, conecta con los principales destinos cercanos y por los cuales la población se mueve, que son básicamente los centros educativos, son las fuentes de empleo, tal vez las centrales de abasto, bueno, los mercados, los lugares de abasto a la población. Entonces, creo que un modo factible de ir impulsando sí el uso de la bicicleta sería en esta microescala, ¿no? De los desplazamientos locales, y que esto va a ir generando sí que la población y también las autoridades le den el justo valor a este modo de movilidad y cada vez sea más aceptado. Finalmente, lo que comentabas hace un momento, que sí, el automóvil se ha conformado como un estatus, ¿no? Lo primero que hace una familia es comprarse un automóvil, pero creo que ya no va tanto en el sentido de solo un estatus, sino también un modo de acceder a una seguridad en el desplazamiento, ¿no? Porque podría ser muy complicado desplazar una familia completa en transporte público con la posibilidad muy real, muy cercana de ser asaltados, ¿no? O ser agredidos, ¿no? Las mujeres en esta alta posibilidad de ser agredidas en el transporte público o en el recorrido en la calle, creo que ha cobrado el uso del automóvil una importancia más que de estatus, creo que de seguridad en la actualidad, ¿no? Porque ¿quién se atrevería a subirse en el transporte público en esta zona, ¿no? Los Reyes, San Vicente, Chimalhuacán por las noches? ¿Quién se atrevería, ¿no? Entonces creo que las personas que sí lo hacen, pues es a partir de una necesidad, porque no hay otra opción. Entonces, sería ideal contar con los medios de transporte seguros, eficientes, económicos, para que realmente la población, de manera, digamos, individual y por conciencia, dejara su automóvil y ahora sí utilizar esos medios de transporte. Pero debe de haber las condiciones. Ok. Agustín, ¿algún comentario? Pues nada, creo que el principal factor, y creo que muchos coincidimos en ello, es la parte de seguridad, ¿no? En todos los ámbitos, en tanto que no se garantice la seguridad, que en gran medida es responsabilidad del Estado, o bueno, básicamente el consenso es, el pacto es que el Estado existe porque pues, va a proveer la seguridad. En el Estado de México hay una gran deuda, entre muchas otras tantas, respecto a la seguridad. Por el resto, creo que hay una serie de condiciones en las que los ciclistas pueden generar la cultura de trasladarse en este tipo de medios. Al final de cuentas, el hablar de la cultura de la bicicleta, todo lo que puede posibilitar, ¿no? Todas las nuevas opciones que se generan, que implican muchos beneficios, tanto de salud al usuario, como también de salud en el mismo medio, ¿no? De desocupar un poco, de descongestionar las calles, que es urgente también por una cuestión, pues, de ambiental, ¿no? Que cada vez vemos esta nata en café gris en Texcoco, cuando hace unos años todavía no se veía, pero pues ya la tenemos muy cerca, ¿no? Bueno, en Chimalhuacán y Nesa, pues ya, ahí ya perdieron, ¿no? Pero no, sí se pueden reconfigurar los espacios. Creo que eso es también un poquito de lo que se trata, que sí visualizamos este panorama que
a veces parece demasiado caótico, pero la verdad es que sí se puede reconfigurar y paradójicamente la pandemia vino a sacudirnos para decirnos que sí se puede, ¿no? Que sí se pueden recuperar los espacios, que podemos generar condiciones para que las calles respiren y para que nosotros respiremos, ¿no? Por ahí Alex Romero dice, una distancia de 25 kilómetros se puede recorrer sin problema. Pues sí, nada más que necesitamos volver a acostumbrar a nuestros cuerpos a moverlos, porque también nos estamos desacostumbrando, ¿no? Con el pretexto de que es que todo ya tiene que ser en carro porque es inseguro la calle, pues también nosotros nos estamos desarticulando, nos estamos volviendo cada vez más propensos a enfermarnos por muchas otras cosas, y a la vez estamos enfermando la movilidad y el espacio. Entonces creo que es algo integral, pero siempre es bueno tener esta visión sistemática que provee la academia, ¿no? De ponerle un indicador a cada una de las cosas y saber a qué nos estamos enfrentando y en qué dimensión podemos resolverlo. Y desde el activismo, pues ver que no todo está perdido, ¿no? Que, insisto, la cultura de la bicicleta, la cultura de caminar, del peatón, nos viene a recordar que podemos volver a articular las ciudades de una manera más sana. Entonces creo que también por ahí va un poco el tema, el asunto. Hay muchas deudas históricas por parte del Estado, pero también esta misma pandemia nos ha venido a recordar que una buena parte de la responsabilidad está en el ciudadano en exigir y demandar esas condiciones. Por ahí decía Elena, que nos ha estado siguiendo prácticamente en todas las transmisiones, si hay más bicicletas, se generan solitas las condiciones de seguridad. O sea, también si no se ocupa el espacio es difícil demandarlo. Es como una cuestión ahí de qué es primero, la infraestructura o la cultura vial, van junto con pegados, pero definitivamente en tanto que tengamos mejores condiciones de infraestructura vial, de movilidad, se irán ocupando paulatinamente las condiciones, ¿no? Las rodadas que hace Orlando, las que hace por allá Alex en esa, las que hacemos acá, familias, ¿no? Y eso es muy reconfortante, que lleguen niños, que lleguen señores grandes, y eso la verdad es que nos marca la pauta. Orlando, ¿querés decir algo? Sí, un poco para complementar eso de los retos o de cómo podemos hacerle. Pues creo que lo que dice Agustín, pues vale la pena traducirlo en números, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos hemos visto en una dinámica donde hemos ocupado 4 horas al día para trasladarnos? O sea, 2 en la mañana y 2 en la noche. Si esto lo hacemos durante un año, o sea, laborando de lunes a viernes, digamos, 50 semanas, ¿no? Descansando 2, serían 250 días. Esto se traduce en 1000 horas en transporte público. Y estas 1000 horas en transporte público al año implica estar en el transporte 41 días. Entonces, pues justo es eso, o sea, dice, a lo mejor sí es muy incómodo aventarte un traslado de 25 kilómetros, pero es tu salud, es tu vida. Entonces, justo lo que dice Agustín es, pues sí, nos tenemos que empezar a mover, pues o sea, no solo por el tema de generar mejores ciudades, sino también ciudades saludables, ¿no? Personas saludables. Entonces, pues sí, pues para muchas personas, y incluso yo me incluyo en algunos casos, donde pues después de estar en este tipo de jornadas laborales, pues lo que menos piensa uno cuando llega a la casa es a hacer ejercicio. Y esto, pues se te puede pasar el año y no hiciste nada de ejercicio. Entonces creo que sí, la bicicleta pues te puede ayudar también a llegar un poco más temprano o a eficientar traslados, pero también a promover una cultura de la salud. Entonces creo que si lo traducimos, si lo vemos desde otra perspectiva, a lo mejor sí nos animamos a hacer cuando menos un trayecto a la semana, ¿no? O sea, si nuestro trayecto a la ciudad es de 20, 25 kilómetros, con que pensemos un día, con que cada quien ocupe un día a la semana o 2 para hacerlo en bicicleta, creo que ayudaría mucho, ¿no? A empezar a generar una nueva cultura de movilidad. Sí, recuerdo ahorita que en este momento que mencionó Agustín acerca de la presencia de ciclistas o de gente en la calle, va generando esta demanda, y creo que va en dos sentidos, no solamente de
de que esperarnos a que exista la infraestructura para poderla utilizar y sentirnos seguros en las calles, sino también creo que hay que, como mencionaba Orlando, por lo menos un momento en la semana, un día a la semana, utilizar una opción de movilidad urbana distinta a la habitual, y de esa manera ir generando esta demanda que sea atendida, esa demanda latente que sea atendida por las autoridades. Yo creo que las autoridades van a voltear a ver y van a invertir sobre todo recursos a esa infraestructura cuando sientan que la demanda ya es suficientemente grande y que está generando la presión para que se tenga que atender a solucionar las problemáticas de esas formas de movilidad urbana. Y por otro lado, la parte de lo que hablaban, sí, es cierto, es muy, incluso en la transmisión anterior veíamos comentarios ya después de los que se fueron realizando, de que muchas personas adquirían un automóvil por cuestión de seguridad en el trayecto y de no querer utilizar el transporte público, por lo que representaba en riesgo no solamente de accidentes, sino también de asaltos y de cuestiones de inseguridad misma dentro del transporte público. Pero eso nos va encapsulando, es como un poco lo que pasa también en cuando se cierran las calles, se van privatizando las calles y se les pone una reja para tener la percepción de que los habitantes de una calle van a vivir más, van a tener más seguridad de que no entren otras personas más que los que viven en esa calle, pero lo que sucede es que alrededor de esos espacios cerrados se va generando más inseguridad, o sea, alrededor de esas calles que se les pone una reja enfrente, lo que sucede es que las calles que permiten llegar a esos espacios son los que se vuelven más inseguros porque no hay gente transitando en esos lugares. Y así al mismo tiempo en los coches sucede que entre más personas adquieran un automóvil para protegerse, encapsularse en ese espacio, pues obviamente el resto de las opciones de movilidad urbana se vuelven más inseguras y menos se les está invirtiendo para poder ser realmente unas opciones viables. Entonces, la parte de la demanda creo que va en dos sentidos, ¿no? Tienen razón en el sentido de que hay que también hacer presencia en las calles, hay que hacer ver que es realmente una demanda real de la ciudadanía, una preocupación real de los habitantes para que estas formas de movilidad se atiendan y se den de una mejor forma. Agustín, no sé si quieres, vamos haciendo una conclusión acerca de lo que hemos ido platicando. ¿Qué podemos decir para ir cerrando la... Sí, pues ir redondeando un poco, ¿no? Creo que son distintos los temas que están alrededor de la cultura de la bicicleta, como una de las aristas o como uno de los grandes temas de la movilidad. No es que queramos que todo el mundo necesariamente ocupe la bicicleta, porque estaríamos dejando de lado pues a toda la población con discapacidad, estaríamos dejando de lado pues a personas que por diversas cuestiones de movilidad no puedan ocupar la bicicleta, pero sí tocar el tema de la convivencia de las distintas formas de movilidad en el espacio, que cada una pueda convivir en el espacio, ¿no? Que cada quien tenga su lugar, y sobre todo el respeto por la vida, que es algo que también se nos estaba pasando un poco, que a veces en nuestro afán, en nuestras prisas, por ahí en la rodada que tuvimos el 15 de noviembre, conmemorando los incidentes viales, bueno, las víctimas de incidentes viales, un amigo decía, es que había un comercial que decía, es que lo real es que la velocidad mata, ¿no? Y que había un tipo que se ponía una bala en la cabeza y le hacía así, ¿no? O sea, con la bala. Y decía, no, lo que mata es la velocidad. Y en efecto, o sea, está demostrado, y por ahí también hay un montón de faltas todavía, incluso en el manual de tránsito, en saber que las vialidades hacia el centro de las comunidades urbanizadas, pues no se respetan, ¿no? Los carros van arriba de 60 kilómetros por hora, y sabemos que un percance a 60 kilómetros por hora ya empieza a haber, pues, heridas vitales, ¿no? A 40 kilómetros, pues todavía, pues sí son fracturas, cosas así, pero arriba de 40, 60, seguro que quien tenga ese percance va a sufrir algo vital. Y no lo estamos entendiendo a veces. Entonces creo que dimensionar el espacio desde la infraestructura urbana, dimensionar el espacio desde la forma de convivir y respetar la vida, nos puede ir generando un poquito más de noción para habitar espacios más amables, ¿no? Por decirlo de una manera. El caballito de Troya, el caballito a modo de Rocinante que hemos estado utilizando, pues es la bicicleta, por todas las bondades que implican, pero también por la cultura que se desarrolla en torno a ello, ¿no? Justo el no encapsularse,
justo el abrirse al espacio y abrir las posibilidades de convivencia. Ahora la pandemia, bueno, pues sí, nos tiene embosados a todos, nos tiene con muchas reservas, pero también nos ayuda a comprender, a dimensionar ese tipo de problemas. Creo que encontrar un punto de acuerdo entre lo que se está generando desde la academia para el análisis, pero también desde el activismo como una forma de hacer asequibles estos temas que se discuten en la academia, que se discuten en los congresos, e ir y platicar con el vecino, o ir y convivir con el vecino desde la calle, nos ayuda a ir aterrizando estos temas, ¿no? O estos grandes temas que no son lo que en muchas administraciones ha llevado siempre la atención a la macroeconomía, a los grandes problemas políticos, que a veces, como decía mi abuelo, esos ni los entiendes, mijo, mejor dedíquese a su parcela, ¿no? Y creo que el activismo nos ayuda a eso, ¿no? Que cada quien esté desde su parcela activando las comunidades. Entonces, pues creo que la sesión de hoy pues nos ayuda a dimensionar el espacio desde lo que se mide, desde lo que estamos conviviendo en el día a día. Justo por ahí hay una frase de la sostenibilidad que dice pensar global, actuar local, en el sentido de que esto tenga una aplicación, un reflejo realmente en nuestras comunidades, en nuestras áreas, en nuestras localidades. Y bueno, ¿cómo podrían, qué quisieran decir ya para ir teniendo una conclusión de la forma en la que podemos ver reflejado esto ya en la transformación de nuestras comunidades, Orlando o Israel? ¿Cómo podemos hacer bajar digamos, aspectos, este conocimiento académico, pero también lo que está sucediendo en el resto del mundo? ¿Cómo podemos vincular el activismo local con el activismo que se está dando muy fuerte, que está muy dinámico en otras ciudades del Estado de México, en otros municipios, en otros en el lado poniente? Por ejemplo, en Toluca están muy activos, en la parte de Naucalpan, los invitados de la sesión anterior, en otras ciudades del país, pero también en otros lugares del mundo, que la semilla está sembrada también en esas otras regiones. También Sudamérica es un ejemplo, una referencia muy importante en cuestiones de movilidad urbana, del ciclismo urbano. Colombia es uno de los lugares donde también han sucedido cosas muy interesantes, pero ¿cómo trasladarlo eso al ámbito local? ¿Cómo hacer la vinculación? Pues bueno, cuando menos desde la experiencia que estamos desarrollando aquí en conjunto con Agustín, con Alex Romero, Fernando Sarabria, pues desde estas actividades que hemos organizado a nivel regional, pues se han vinculado, bueno, a nosotros nos ha vinculado a nivel regional. O sea, seguimos trabajando lo local o trabajando en nuestras comunidades, pero también nos permite ver problemáticas en perspectiva, ¿no? Y esto, a su vez, pues nos permite verlo en otro nivel, a nivel estatal, a través de la Red Mexiquense por la Movilidad Sostenible. Ya hace un par de semanas, pues también, tuve la oportunidad de participar en unas charlas sobre la conformación de una red nacional, o sea, donde ya forma parte de la red, la Rememos, a través de estos colectivos mexiquenses que pues estamos participando, pues para trabajar ya también temas de coyuntura a nivel nacional. Entonces creo que pues es la forma creo que esa es una buena forma de poder aterrizar con más tino estos temas, ¿no? Porque pues tienen que ver mucho con lo que nosotros sabemos de nuestra comunidad. Finalmente, quien conoce los problemas de nuestra comunidad somos nosotros. Pero también hay otros aspectos. Aquí, por ejemplo, está el doctor, ¿no? Más técnicos que nosotros no conocemos, pero que necesitamos ir vinculando. Entonces creo que si generamos estos espacios, tejemos redes para poder entender este problema en su justa dimensión, creo que eso es lo que nos podría ayudar para, como decías, Carlos, resolver, pensar en global y actuar en local, ¿no? O sea, como decir, pues sí, tenemos que mirar lo que está ocurriendo en otros lugares, tenemos que mirar cuáles son las propuestas de otros colectivos, de otras asociaciones, y pues un poco vincularnos con ellos para poder dar un mejor cauce y pues, caminar hacia las ciudades que nos merecemos, ¿no? Ok, muy bien. ¿Algún comentario al final para...? Sí, yo creo que yo diría una invitación a
a la academia, a los estudiantes, a los profesores, a las autoridades de crear y generar opciones para que la comunidad académica mire el contexto, lo mire, lo analice y empiece a generar propuestas. Creo que esta parte de sí generar ruido en la academia y fomentar este tipo de actividades que enlacen a los estudiantes, profesores, las universidades, las escuelas, con el contexto, con la sociedad y obviamente con las autoridades. Creo que se va a generar inicialmente una dinámica de entender por qué es importante la convivencia en las calles, en la comunidad, y sobre todo generar opciones estudiadas, no llegar con ocurrencias que normalmente suceden en nuestros municipios, ocurrencias políticas que poco o nada van a ayudar a solucionar los problemas. Y creo que esta parte de la academia puede incidir mucho en visibilizar las diferentes opciones que pueden realizarse para mejorar la calidad de vida de la población. Ok, tenemos bastante comentarios, son 22 comentarios que se hicieron en la transmisión, nada más en la página de Nodo, por ahí seguramente en la página del Grupo Cultural y donde se ha compartido también con el Colectivo Cultural Comunitario de Chimalhuacán, seguramente por ahí habrá algunos comentarios, pero bueno, les agradecemos mucho los comentarios que nos han hecho, las preguntas, el abrir también sobre ciertos temas que los fuimos platicando en la charla y bueno, les daremos, trataremos de darle también respuesta a través de los mismos. No sé, Agustín, si quieres señalar algo ya para... Pues invitar a la gente, ¿no? Bueno, que este esfuerzo de charlas por un pueblo bicicletero es todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, que la próxima semana estaremos dimensionando, o bueno, conociendo los problemas y cómo se han solucionado, cómo se están interviniendo en otras dos ciudades, en Morelia y en León, que algo que ha estado permitiendo la pandemia es que nos podemos reunir de esta manera, bueno, con la tecnología, con las redes sociales, y bueno, vamos a conocer lo que está pasando en otros espacios, ¿no? Concretamente, mi pueblo, ¿no? León, y Morelia, tenía que sacar el comercial, pero que también vamos a tener sesiones con perspectiva de género. Bueno, por algunas cuestiones no dejamos esa sesión para este día, pero vamos a tener una sesión con perspectiva de género, participando por ahí con Ciudad Feminista, pero también participando con un que ya cumplió un ciclo y que eso también es bien interesante. Tener la perspectiva desde colectivos, desde iniciativas de la sociedad civil que ya cumplieron un ciclo, que se formaron, tuvieron un impulso y que bueno, ya lo concluyeron, como sería el proyecto de Insolente, que nació en la Ciudad de México. Bueno, vamos a tener invitadas desde allá. Y bueno, y por otro lado que tenemos rodadas, que esto, algo que ha permitido la activación, sin proponérnoslo mucho, está generando muchas rodadas de invitar a la gente, que bueno, este sábado nuevamente la cita sería a las 9 de la mañana, tendremos una nueva rodada de diagnóstico, esperemos que se integre un poquito de gente para que nos ayude a conocer el espacio y opinar respecto al espacio. Recordar que al finalizar toda esta jornada vamos a tener un mapeo, una propuesta de mapa para la región, ¿no? Cómo se está articulando, que este domingo vamos a tener un taller entre colectivos para también conocer y dimensionar lo que se está haciendo, las oportunidades, y bueno, que en general, ¿no? Bueno, los domingos que estamos teniendo rodadas patrimonio, este domingo la de Texcoco, bueno, vamos a dar una vuelta por los pueblos de la montaña para dimensionar también el valor simbólico de nuestras comunidades, porque el patrimonio no solamente son los espacios, los bosques o los monumentos, patrimonio también son nuestras comunidades. Entonces vamos a conocer un poco de algunos de los pueblos que tenemos en la montaña, no todos, porque están pesados. Llegar a los 3.500 metros de altitud en bicicleta, sí se puede, pero pues no hay prisa, ¿no? Entonces vamos a conocer uno de los pueblos que están hacia la entrada, pero también me gustaría que Orlando nos invitara, porque también tienen una serie de actividades y rodadas en esta semana también por ahí. Sí, bueno, mañana tenemos una rodada justo en el marco del Día Internacional de la Eliminación
de la violencia contra la mujer. Es una rodada donde vamos a recorrer Chimalhuacán de extremo a extremo, desde los límites de Nezahualcóyotl hasta los límites de Chicoloapan, precisamente recorriendo pues los antimonumentos que hay por las víctimas de feminicidio. En particular vamos a visitar el mural en memoria de Diana Velázquez Florencio, y pues bueno, el día sábado tenemos rodada Chimeca. Esa rodada se celebra el último sábado de cada mes desde hace 6 años, y pues la idea es igual rodar por Chimalhuacán. Es un recorrido de aproximadamente 18 kilómetros, y pues bueno, los domingos pues seguimos saliendo a rodar. Este domingo pues no vamos a poder ir con Agustín, pero pues nos vamos a integrar en 15 días, pero pues bueno, también ahí vamos a lanzar nosotros vamos a ir a rodar a Chicoloapan, pero un poco hacia las faldas del monte Tlaloc. Entonces, igual, pues estamos casi en la misma sintonía que Agustín. Y pues nada, sigan la página y para que se enteren de más actividades. Muy bien, pues ya están hechas las invitaciones para las rodadas que se van a armar en estos días, y pues nada más me queda hacer también la invitación para la próxima sesión, las siguientes, en la que vamos a tener la perspectiva ahora de algunos servidores o funcionarios públicos en distintas administraciones. Vamos a tener esa otra perspectiva de la integración y el desarrollo de la infraestructura ciclista, ya digamos de la realidad y las problemáticas directamente de la realidad de quien tiene la función, la responsabilidad de administrar el espacio público de una ciudad. Eso les dejamos ahorita en incógnita de quién va a ser, para que lo vayan viendo después en las publicaciones que vamos a hacer. Y pues nada me resta agradecerles. Orlando, muchas gracias por participarnos con nosotros aquí en la plática. Israel, también muchas gracias por